diputado Paulo García González. Él es el vocero del grupo parlamentario de Morena en el Congreso de la Ciudad de México. ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Buenas noches, un gran gusto estar aquí con ustedes. Un saludo a toda la Gracias. audiencia. Oye, a ver, cuéntanos, ha habido una gran polémica hoy. Clara Brugada, la jefa de gobierno, habló sobre este tema de la actualización del padrón. También estuvo, no pudimos, nos canceló ahorita porque hubo una confusión en la agenda también con Juan Pablo de Moto, el secretario de Finanzas, ofreció una conferencia de prensa. A ver, primera pregunta, yo como que soy muy escéptica de esto. Si esto es para actualizar el padrón, y si supuestamente solo abarca el 3% de las cuentas prediales, ¿cómo se va a actualizar? ¿Por qué nada más van contra los que tienen o tenemos un bien inmueble superior a 4.5 millones y el 97% de los ciudadanos no están incluidos? ¿Qué clase de actualización de padrón va a ser? ¿El padrón de los ricos? Mire, es importante aclarar varias cosas. Primero, que esta es una reforma que se aprobó desde diciembre, apenas hace unos días, a través de videos que hicieron diputados de Acción Nacional y de una serie de notas que fueron poniéndose sobre la mesa. Surgió de nuevo este tema y está bien porque nos ayuda a aclarar varias de las dudas que hay en torno al tema. ¿Qué es lo que está estableciéndose en el artículo 132 del Código Fiscal? Es un informe que se construye de manera voluntaria y que se dirige a este 3% que bien señala. ¿Cuál es la justificación que viene en la propia exposición de motivos de esta reforma? Que son los inmuebles que tienen mayor dinamismo, que suelen tener cambios en su uso. ¿Y cuál es el único objetivo? Tener la información actualizada para que el gobierno pues sepa cuáles son las condiciones que tienen cada uno de los puntos de la ciudad y que pueda prestar los mejores servicios posibles. Pero aclarar de manera muy puntual que, como ya también contundentemente hoy lo informó la jefa de gobierno, que es un informe voluntario y que no va a haber multa, viene también textual en los lineamientos, que no va a haber multa alguna en caso de que no se presente. Paulo García, ¿cómo estás? Te saluda Marco Antonio Mares. Muy buenas noches, Paulo. Marco, un gran gusto. Igualmente, cuéntanos, Paulo, ¿por qué se lleva adelante esta, pues es una encuesta, a través de este informe voluntario, que al final de cuentas es voluntario, pero van a quedar ahí consignados los datos de todos los que tienen que, de alguna manera, llenar el formulario con sus datos personales y decir por qué no quiere participar y no contestar estos asertivos que preguntan sobre la condición, el estatus en el que se encuentran los inmuebles? ¿Para qué llevar adelante, para qué hacer algo bueno que parece malo? Y que mira, mi querido Marco, es importante aclarar que no hay sanción alguna, aunque la persona ni siquiera lo presente. Son claros los lineamientos que se publicaron el martes por parte de la Secretaría. Dice textual, esta información, la presentación de esta información no tiene aparejada multa o sanción alguna. ¿Por qué se construye esto? Pues es, insisto, de manera voluntaria, una invitación a la ciudadanía a que colabore con la actualización de la información catastral. ¿De qué le sirve al gobierno saber ese tipo de cosas? Que no es lo único que con los insumos con los que el gobierno construye el catastro. Hay que recordar que también se toma de manera satelital una imagen con el que se analizan las dimensiones del inmueble, se toma también de manera frontal, la que se le conoce como de Corte Inglés, para saber pues, las dimensiones y cómo se calcula el pago del predial. Y este es un extra que de manera voluntaria se invita a la ciudadanía a que colabore con el gobierno. ¿De qué sirve? Y es muy importante que la gente lo escuche. Todas las ciudades que funcionan bien se planean. ¿Y cómo se planean las ciudades? Con información. Entonces, esto de nuevo es simplemente una invitación a que la gente colabore. Si no lo quiere hacer por X o Y, no va a pasar nada. Y mucho menos hay una vulneración al derecho de propiedad privada que algunos medios y opinadores favorables a Acción Nacional lo quisieron plantear de esa manera. Sí, claro. Pablo, te saluda José. ¿Y usted cómo estás, Pablo? ¿Cómo estás, José? Un gran gusto. Qué gusto. Oye, bueno, la verdad es que yo creo que ahí sí tiene razón el gobierno capitalino en modernizar el catastro. Esto lo debe hacer. Lo que sí, yo creo que se podría suprimir este tema del informe voluntario que ha generado tanto ruido. Entiendo hoy, y tú lo decías, la jefa de gobierno, Clara Brugada, digo que hasta era una campaña de la oposición, en fin, en contra de ellos. Creo que la verdad es que hasta se podría suprimir. Hay buenas razones para, desde luego, modernizar el catastro. Es necesario que lo haga el gobierno capitalino, pero pues este informe creo que salía sobrando, ¿no?
Bueno, yo creo que siempre que se pueda fortalecer la información que hay dentro del catastro, además si es de manera voluntaria, pues creo que es sano. Eh, Creo que hoy en la conferencia de prensa la jefa de gobierno aclaró todas las dudas que quedaban al respecto, el carácter voluntario y cosas que ya hemos planteado también en este espacio que agradezco que nos den la oportunidad. Y pues insistir que es solamente una herramienta de planeación que tiene la ciudad. ¿Para qué quiere saber el gobierno? Que es otra pregunta que se hacía. ¿Cuánta gente vive en las colonias? ¿Qué alcance tienen los usos y ocupaciones de cada uno de los inmuebles? Para la prestación de servicios, para saber pues cuánta agua hay que llevar a las colonias, qué capacidad de drenaje se necesita, cuánta presión de transporte público y de movilidad hay en cada uno de ellos. No es lo mismo un inmueble que es ocupado de forma comercial, que probablemente tenga un mayor número de personas usándolo, a uno de carácter habitacional. Entonces, para prestar servicios se necesita información y esa información se construye en el catastro a través de estos dos métodos que señalaba hace un momento. Y este es un tercero que de nuevo se pone a disposición de la ciudadanía para de manera voluntaria quien quiera ayudar a completar la información lo puede hacer. Pero para el 3% de la ciudadanía, si el objetivo es ver cuánta agua tengo que llevar a las colonias y cuántos servicios hay, si hay que tener transporte, ¿cómo no se incluye a las zonas populares? ¿Cómo no se incluye a todo el registro? ¿Cómo se deja fuera, insisto, el 97% del padrón? Eso se me Pero no hace se un deja fuera, absurdo, porque nada no más se se deja. incluye a los que tienen 4.5 millones de pesos de su valor inmueble. Los otros ni siquiera tienen la obligación, o es voluntario para todo el mundo. No, como les decía, el catastro tiene dos grandes insumos de información, lo repito con mucho gusto. El primero es el satelital, a través de estas imágenes con las que se puede calcular las dimensiones. El segundo es esta imagen de Corte Inglés que se hace por fuera. Y lo que ocurre adentro, pues obviamente el gobierno no tiene herramientas para saberlo y está bien para que se respete la privacidad, desde luego, de las personas. Este es un tercer insumo de manera voluntaria que la gente puede aportar para saber qué está pasando en estos inmuebles. ¿Por qué ese 3%? Que es la pregunta que hacen y creo que Sí. es buena. ¿Por qué ese 3%? La propia exposición de motivos lo dice, porque son los inmuebles que tienen mayor dinamismo. ¿Qué quiere decir esto? Que suelen cambiar de manera más veloz de uso y ocupación, y es importante pues tener la información actualizada, pero sí es importante aclarar que hay instrumentos de planeación para toda la ciudad, Claro. y pues toda persona que reciba una boleta predial es porque hay un cálculo a través de cierta información que ha construido el gobierno a lo largo del tiempo. Oye, Pablo, ¿y por qué no acuden al INEGI, que cuenta hasta los foquitos que hay en cada inmueble, sabe cuántas personas viven ahí? Pueden cruzar la información, ¿no? Es una información muy útil, desde luego, y vendrá el censo próximamente, en los próximos años, pero bueno, son censos que se hacen de manera formal cada 10 años, como bien sabemos. Entonces, yo creo que no sobra que quien voluntariamente quiera colaborar con el gobierno pueda aportar información, y como hoy dijo la jefa de gobierno con toda contundencia, quien no quiera hacerlo por X o Y razón, cualquiera que sean las razones, no va a haber sanción alguna. Qué bueno. Estamos platicando con Pablo García, vocero de Morena en el Congreso de la Ciudad de México. Pablo, ahora sí cuéntanos el tema del catastro. Viene un ABCD que plantean como estrategia del catastro. Ese ya se me hace interesante. Cuéntanos de qué se trata. Sí, hoy el secretario de Administración y Finanzas, Juan Pablo de Botton, dio una explicación amplia de cómo se construye el catastro, de qué insumos de información hay. Contaba esto que les comentaba hace un momento, de cuáles son los métodos para llegarse de información, y que un principio básico para que cualquier catastro de cualquier ciudad del mundo, porque todas las ciudades del mundo tienen un catastro, todas las que funcionan de forma ordenada, ¿cuál es la mejor forma que funcione este registro? Pues a través de información actualizada, ¿no? Entonces él explicaba pues el paso a paso de cómo se construye este padrón y la necesidad y la utilidad de que esté actualizado. Oye, nos quedan 2 minutitos nada más para antes de irnos al cierre, al corte. El otro tema es todo lo que tiene que ser para regular todo lo que son las viviendas que se dan a través de plataformas como Airbnb. Hay una preocupación de que no pueda haber suficiente alojamiento para el Mundial de 2026. ¿Qué ha pasado con esto? O sea, hay muchos amparos. Cuéntanos si nos puedes resumir todo este control que se está haciendo de que no puedes tener, creo que más de 3. Yo no tengo ninguno, por cierto, bien inmueble en Airbnb. Sí, hay una reforma que se aprobó, la ley de turismo. ¿Qué fue lo que comenzó a hacerse desde el Congreso? Que creo que es importante explicar. Es un proceso
construir un contexto de regulación. Esto no quiere decir prohibición, quiero dejarlo de manera muy clara, la diferencia. ¿Cuál es la motivación de que podamos avanzar hacia un contexto de regulación? Evitar fenómenos que han ocurrido en otras ciudades del mundo, en la que esta expansión de estos servicios pues ha provocado ahí fenómenos de aumento en el precio de las rentas y de cierto también conflictividad vecinal por convertir departamentos, por ejemplo, que son de uso habitacional, a esta nueva modalidad de estancia. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué fue lo que se construyó en la ley de turismo desde la legislatura pasada? Pues primero crear una figura, porque no existía. Claro. O sea, no estamos hablando propiamente de hoteles, es cierto. Estamos hablando de una figura distinta. Se construyó la categoría de alojamiento turístico temporal para darle pues un marco jurídico particular. Oye, Paulo, permíteme interrumpirte porque tenemos que ir a un corte y nos interesa mucho la información que nos estás dando. ¿Podrías quedarte y seguimos contigo después del corte? Con mucho gusto. Gracias. Platicando con Paulo García González. Él es el vocero del grupo parlamentario, es diputado. Paulo, estábamos platicando inicialmente acerca del tema del catastro y de ahí derivamos a otros. El último en el que te quedaste, en el que nos quedamos, la audiencia estaba escuchando todo el tema relacionado con esta modalidad de renta de las casas habitación y que pues, nos estabas explicando cuáles son las intenciones que se han tenido para normalizar lo que actualmente venía ocurriendo, pues prácticamente sin una directriz correcta. Cuéntanos de qué forma podría estar ayudando este esquema a la captación del turismo que eventualmente llegue con motivo de la próxima celebración de la competencia de fútbol. Correcto. Contábamos que en la legislatura pasada lo que se construyó fue la categoría de alojamiento turístico temporal. Eso era muy importante porque no había ningún marco de regulación sobre este fenómeno, que no solo se ha, digamos, socializado como una ley en torno a Airbnb, pero no va dirigido a una plataforma en especial, sino a este fenómeno en general que ha ocurrido no solo en la ciudad, sino en todas las ciudades de alta densidad turística del mundo. Será muy importante que se pudiera comenzar a crear un contexto de regulación, decir de manera muy clara que no estamos en el grupo parlamentario de Morena en una posición de querer prohibir el uso de este tipo de plataformas, sino solamente de regular y de mitigar los posibles impactos negativos que pudiera tener para la ciudad. Estamos conscientes del reto que implica el Mundial del 2026. Hay un comité en el Congreso que está específicamente construido para darle seguimiento a este y otros temas que van a impactar en la ciudad. Y estamos abiertos a mejorar la regulación. Ya el secretario de Planeación de la ciudad, Alejandro Encinas, contó hace unos días de una serie de reuniones que se han ido teniendo con actores que comandan esta clase de aplicaciones. Nosotros somos de la posición que la mejor regulación que se pueda construir sobre este tema, pues es la que se dé de manera concertada con todos los actores involucrados. Pues sí, Pablo, porque aquí el problema son 5 millones de visitantes con el Mundial. Esto lo ha dicho incluso Clara Brugada, ¿no? La jefa de gobierno, que va a ser 5 millones de visitantes. Es mucho. Los hoteles no van a alcanzar. Incluso, bueno, las grandes empresas ya prácticamente bloquearon los hoteles que hay. Quedan pues aplicaciones como estas, como la de Airbnb, en fin, las aplicaciones quedan, pero si están muy limitadas, pues no va a tener alojamiento la Ciudad de México para esto, y sobre todo, pues en la zona que quieren estar, en la zona aledaña del Estadio Azteca, Coyoacán, en fin, toda esta parte, pero sí, no va a haber alojamiento para todos. Sí, por eso hay que explorar todas las vías. Se está teniendo, no solamente el Congreso, ¿no? Somos varias instituciones involucradas. Hay una conducción, desde luego, del gobierno federal. La Ciudad de México tiene mucho que aportar también sobre el tema y se está dialogando con hoteleros, con gente que es prestador de este tipo de servicios vía aplicaciones como Airbnb, para que tengamos la capacidad de hospedaje necesaria para recibir a todas estas personas que desde luego son bienvenidas a la ciudad. Y además, pues bueno, una vez que pase este evento, pues necesitamos también tener una regulación hacia futuro de qué vamos a hacer con esta clase de aplicaciones. Oye, básicamente con esta regulación, ¿qué implica? Si tú hay gente que tiene 3, 4 departamentos y los tienen en estas plataformas, se limita a 2, 3 departamentos. ¿Qué limitante se impuso con la nueva regulación? No se impuso limitante de cantidad de departamentos, sino de noches al año. Okay. La regulación que se construyó en su momento fue
que bajo esta modalidad de aplicación de alojamiento turístico temporal, solo se podía llevar a cabo la mitad de las noches del año. Si alguna persona quería tenerla más de la mitad, podía inscribirse como hotel bajo la ley de establecimientos mercantiles. Esa fue la última regulación que se aprobó, pero insisto, estamos en el Congreso abiertos a mejorar esa y todas las leyes de nuestra ciudad para no solo sortear el tema del Mundial de 2026, sino hacia futuro, los retos que tiene la ciudad. Claro, Paulo, hablando de los retos que tiene la ciudad, pues ahora sí que vamos a tener invitados de todas partes del mundo. ¿Tú crees que debería de hacer algo el gobierno capitalino? ¿En el Poder Legislativo estarían por proponer alguna iniciativa para embellecer la Ciudad de México y dar una buena cara, un buen aspecto? Está llena de baches, tenemos muchas tareas, muchas asignaturas pendientes para tener pues ahora sí que un buen rostro que mostrar. Sí, desde luego se tiene que tener mucha claridad del impacto que implica un evento de esta magnitud. Hay que entrarle todas y todos. Ya ha anunciado la jefa de gobierno pues el aumento en presupuesto de servicios, el programa del bachetón, pero también recordarle a la audiencia que el mantenimiento de las vías secundarias pues, corre a cargo de las alcaldías. En este caso, de hecho, yo soy también de Coyoacán. Nosotros hemos también puesto sobre la mesa la necesidad de que se invierta mucho más en presupuesto para servicios en la demarcación. Conocemos alrededor el pueblo de Santa Úrsula son colonias que necesitan reforzarse en materia de servicios y yo estoy de acuerdo en que todos los niveles de gobierno le entren para que tengamos la mejor de las condiciones para los visitantes, pero también para los vecinos, que al final va a pasar el Mundial y vamos a seguir muchas y muchos viviendo en Coyoacán. Sí, bueno, por lo pronto para el Mundial sí nos surge tener todo esto. Pues Pablo, qué gusto tenerte Gracias. con nosotros. Pablo García González, diputado, vocero del Grupo Parlamentario de Morena en el Congreso de la Ciudad de México. Gracias, Pablo. Pablo. Nos Te vemos, estaremos gracias. dando lata seguido, gracias. Toda la que quieras. Ya sabemos que vas a rentar tu Airbnb, ya conocemos eso. Muy bien. Gracias. Un abrazo Gracias. a todos.